La mayoría de los inversionistas o traders, cuando abren sus plataformas, tienen un conjunto de indicadores en sus gráficos. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que no sabemos por qué los tenemos ahí ni por qué los estamos usando. Puede ser porque los aprendimos en una clase, los vimos en internet, leímos un libro o simplemente porque se veían muy interesantes cuando los pusimos en las gráficas. Como inversionistas y traders, tenemos que mirar por qué hacemos lo que hacemos, ya que esta es la única forma de entender, ganar confianza y volvernos mejores en esta actividad. Pero de verdad sabemos qué es lo que hacen esos indicadores que tenemos en nuestras gráficas y en qué parte de la jerarquía de los indicadores están. Cuando miramos el mercado y observamos cómo una orden aparece primero en el mercado, luego cómo esa orden se convierte en una transacción que genera volumen, luego cómo ese volumen influye en el mercado y cómo se captura esa influencia del mercado a través de estos diferentes indicadores. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de jerarquías de indicadores. En esta jerarquía que ven acá hay una línea roja. Esta línea roja separa lo que llamamos leading indicators o indicadores adelantados, que serían estos dos, y debajo de esa línea roja tenemos lo que llamamos lagging indicators o indicadores atrasados o rezagados. En este video les vamos a explicar cómo se manifiestan en el mercado estas diferentes categorías. Si miramos esta jerarquía, el order flow o el libro de órdenes es en el primer momento en el que hay una intención de compra o venta de algo. Cuando se negocia esa intención de compra o venta en una orden, la cantidad de contratos o acciones que se negocian en la transacción crean el volumen. El volumen conduce a volatilidad, la volatilidad al momentum o el impulso y el momentum a la tendencia y esa tendencia finalmente lleva a una sobrecompra o sobreventa. Hablemos ahora un poco de cada una de estas áreas. El order flow o libro de órdenes es el primer lugar donde tenemos indicios de actividad en el mercado. Estos libros de órdenes nos muestran la intención de compra y venta pasivas en el mercado. Por ejemplo, acá vemos una representación sencilla de cómo podemos ver visualmente el order flow. Entonces acá tenemos compra, venta y este es el precio actual, lo que ven en azul. Acá ven precios debajo del precio actual y cuántas órdenes tenemos en cada nivel de precio de esos. Y esto es un order flow que solo tiene 10 niveles hacia abajo, pero en realidad esto de aquí para abajo tiene cientos de niveles. Y por el otro lado tenemos las puntas de venta, que son precios por encima donde la gente está dispuesta a vender y acá hay cuántas órdenes tenemos en cada uno de esos niveles. Como mencionamos, estas órdenes son la intención de compra o venta, porque si el precio está acá abajo y yo tengo una orden acá a 21.700, pues esta venta no ha ejecutado. Simplemente yo puse acá una orden que dice, si el precio llega acá arriba, yo estoy dispuesto a vender a ese precio, tanto número de acciones o de contratos. Pero en cualquier momento yo puedo decidir cancelar esa orden y nunca pasó nada, o si el precio llega y yo no la cancelo, pues se va a ejecutar mi orden. Entonces esas intenciones de compra y venta pasivas pueden interpretarse e influir en lo que creemos que va a pasar en el mercado. Por ejemplo, si tenemos un desequilibrio de compras versus ventas, es decir, si tenemos muchas más compras que ventas, podríamos concluir que el mercado está muy fuerte, porque hay más gente dispuesta a comprar que a vender. Así que como ven, el order flow es probablemente el mejor indicador porque es el primero que nos dejaría saber qué es lo que está pasando. Los inversionistas profesionales gastan millones y millones de dólares comprando derechos para ser parte o ver el order flow. Y esto lo hacen por dos razones. Una, para ver qué está pasando y dos, para diseñar estrategias para hacer transacciones. Poder tener esa información y analizarla les puede dar ventajas que pueden generar millones y millones de dólares en ganancias. Así que los inversionistas profesionales miran muchísimo y se enfocan muchísimo en crear algoritmos y formas de sacar ventaja de ese order flow. ¿Qué problemas tiene el order flow en general y sobre todo para nosotros como inversionistas individuales? El primero es que ese flujo de órdenes se puede manipular. ¿Y cómo se manipula? Una de las formas es que alguien, por ejemplo, quiera vender, pero él dice, bueno, si yo pongo puntas de compra grandísimas por acá, eso va a ser un desequilibrio entre compras y ventas y el que esté mirando order flow va a creer que el mercado está fuerte y va a querer comprar.
a precios más altos de donde yo pongo mis órdenes gigantescas, porque ellos quieren montarse antes de que ejecuten esa orden y como es tan grande, eso va a crear presión al alza. Entonces ellos tratan de montarse y comprar antes de esos niveles. ¿Y qué es lo que hace esa gente? Pone sus órdenes y cuando los otros participantes quieren ir a comprar, ellos son los que les están vendiendo a esos participantes y cuando terminan de vender lo que necesitan, quitan la orden que tenían puesta por debajo del precio y entonces ese imbalance ficticio desaparece. Esto es algo que se llama spoofing y es ilegal. Lo que pasa es que es muy difícil de controlar, entonces sigue pasando de todas formas. ¿Qué otro problema tenemos? Que el acceso a esa información de order flow y sobre todo leer ese order flow puede ser complicado. Cuando nosotros como inversionistas nos enfocamos en pocos mercados, podemos empezar a tratar de analizar el order flow y volvernos expertos en entender el detalle y las sutilezas del order flow, que tiene muchas sutilezas. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos mirar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 mercados, hacer ese seguimiento de las sutilezas del order flow va a ser muy complicado, si no imposible. Por eso es que las instituciones gastan millones de dólares también desarrollando algoritmos que lo hagan automáticamente para poder tener esa información en múltiples mercados. Pero eso no va a ser posible para nosotros así de fácil. ¿Y cómo pasamos del order flow al volumen? Pues cuando nuestro precio llega a nuestra orden de compra o venta, se ejecuta nuestra transacción. Y por supuesto, esa ejecución de la transacción se ve en el volumen. Volumen es la primera actividad confirmada que nos da el mercado, porque el order flow nos dice la intención, pero el volumen ya nos dice qué pasó y qué efectivamente se ejecutó de esa intención. El volumen de las transacciones puede generar impacto o no. Si son compras o ventas muy chiquiticas, eso va a tener poco impacto en el precio. Pero si son grandes o muchas órdenes, pueden tener impacto relevante en el precio. El volumen, por supuesto, es un parámetro que podemos rastrear para conocer los precios específicos y cantidad específicas de acciones o contratos que se negociaron a cada precio. El volumen nos permite diferenciar entre grandes jugadores, los elefantes, y pequeños jugadores, los ratones. Así que podemos rastrear la actividad de los grandes jugadores, que es la relevante a la hora de mover los precios del mercado. Aunque el volumen es muy importante, normalmente los inversionistas individuales no le prestan mucha atención a ese tema. Pero como ven, es uno de los primeros que deberíamos mirar. Existen muchísimos indicadores de volumen en nuestras plataformas. Unos nos muestran valores absolutos, como los que tenemos aquí abajo. Otros nos muestran perfiles de volumen, como esto que ven acá arriba. Y hay muchísimos más que nos muestran diferentes cosas relevantes referentes al volumen. Así que es muy importante que empecemos a mirar el volumen, que es uno de nuestros indicadores líderes y que nos va a dejar saber precios relevantes, qué están haciendo los jugadores importantes y nos deja también ver la acumulación y la distribución. Y aquí llegamos a nuestra línea roja en la gráfica de jerarquías. El order flow y el volumen son los únicos indicadores líderes o adelantados que tenemos. Ambos lideran el mercado. El order flow lo hace influenciando a los participantes, mientras que el volumen lo hace impactando el precio. Todos los demás indicadores reaccionan a estos dos y por lo tanto se retrasan. Y ahora empecemos a mirar estos indicadores atrasados. ¿Cómo se relaciona el volumen con la volatilidad? El volumen conduce a la volatilidad porque el volumen relevante mueve el precio y ese movimiento crea o cambia las volatilidades. Por ejemplo, el volumen ascendente relevante hace que los vendedores empiecen a eliminar sus órdenes de venta, porque si el precio va a seguir subiendo, pues quieren vender más caro. Y los que están cortos, apostándole a que los precios van a caer, se ven obligados a cerrar sus posiciones para no perder plata. Esto conduce a una expansión del rango que crea volatilidad. Los cambios en volatilidad nos pueden dar señales de qué está pasando en el mercado y cuándo pueden estar empezando a venir cambios. La volatilidad también nos va a ayudar a manejar el riesgo de nuestras posiciones y portafolios. Algunos de los temas para mirar en volatilidad son si los rangos están grandes o pequeños comparado con los movimientos históricos del producto que estemos mirando.
así como la tendencia de esas volatilidades, si está subiendo o si está bajando. Esta es otra de estas áreas que normalmente los inversionistas individuales no miran mucho o la empiezan a mirar solo muy adelante en su viaje por el mundo de las inversiones. Pero como ven acá, después del volumen, probablemente volatilidad es uno de los primeros sitios donde deberíamos empezar a mirar. ¿Y qué pasa después en los mercados? Que la volatilidad que persiste conduce al momentum. Si volvemos a nuestro ejemplo, el volumen alcista relevante hace que el mercado continúe subiendo, lo que obliga a otros participantes que tengan, por ejemplo, cortos y no lo cerraron en la primera etapa inicial de volumen alcista, a cerrar sus posiciones porque no quieren seguir perdiendo más plata. La forma de cerrar un corto es comprando la acción que uno está corto y eso genera un impulso de compra que hace que se acelere la velocidad del precio hacia arriba. Ese impulso es el momentum. Hay un dicho que dice que un objeto en movimiento continúa en movimiento hasta que algo lo detenga. ¿Y qué pasa cuando el momentum persiste y continúa por un periodo de tiempo? Que eso conduce a que se cree una tendencia. Una tendencia duradera tendrá olas de volumen relevante que comenzarán el ciclo nuevamente mientras el mercado continúa moviéndose hacia arriba. Entonces, una tendencia es realmente una serie de ondas de impulsos o momentum. El momentum desacelera y vemos correcciones leves o medianas y luego acelera otra vez y vemos continuación del precio hacia el alza siguiendo la tendencia. ¿Y cómo llegamos de la tendencia a sobrevendido y sobrecomprado? En el caso de la tendencia, cuando persiste por mucho tiempo y es demasiado extrema, conduce a que el mercado se estire demasiado. Es como una banda elástica que está demasiado estirada y si permanece demasiado estirada por mucho tiempo, lo que va a pasar normalmente es que en algún momento ese caucho se va a devolver otra vez hacia el centro. A esos extremos antes de que se devuelva es a lo que les llamamos sobrecompra y sobreventa. El volumen, la volatilidad, el momentum y la tendencia pueden tener sus propias características de sobrecompra o sobreventa. Lo más normal es que las condiciones de sobrecompra y sobreventa conduzcan a la reversión hacia el promedio o hacia la media. Y esto pasa normalmente de dos formas. La primera es que haya una reversión brusca en el precio, en donde el precio llega muy rápido hacia donde debe estar el promedio, la media. Es decir, si el precio está por acá sobrecomprado por acá arriba, ¡fum!, nos vamos a devolver hacia acá, hacia la mitad. Si estamos aquí abajo, vamos a subir hacia la mitad muy rápidamente, tratando de llegar al medio de nuestra banda elástica. ¿Cuál es la otra forma? Que el precio, en vez de caerse muy rápido, se nos va a quedar así, despacitico, lateralizado o consolidándose hasta que el promedio de ese precio se nos vaya acercando hacia donde está ese precio lateralizado. Y ahora que ya entendemos todo esto, volvamos a la jerarquía de nuestros indicadores. Como vimos en este video, espero que les haya quedado claro cómo es la progresión de cada uno de estos niveles al siguiente y al siguiente. Es muy importante que pensemos en cómo funcionan los mercados y en los indicadores que nosotros estamos utilizando y cómo encajan esos indicadores dentro de esta jerarquía que les acabamos de mostrar. Debemos asegurarnos de utilizar los indicadores líderes, pero también debemos entender el papel que desempeñan los indicadores rezagados o atrasados. Estos indicadores atrasados pueden ser muy útiles, pero tenemos que ser conscientes que van atrasados. La combinación de estos dos tipos de indicadores puede ser muy poderosa para crear estrategias muy buenas. Así que con esto espero haberles creado por lo menos curiosidad para que empiecen a mirar qué están usando y cómo utilizar los diferentes tipos de indicadores. Y con esto terminamos este video y hasta la próxima.